acerca del papel de Argentina, o sea, de todo Ahorita sigo con eso. ¿Eh? Ahorita sigo con eso. Dentro también de lo que nos dijo Folkman, ¿Ya Timerman, en esa reunión también estaban varias de las madres de algunas de las víctimas de la AMIA. Entonces, Timerman... Porque se las llevaron con ellos, ¿no? Sí, eran parte de la delegación. O sea, Argentina está muy pegada, en palabras de Timerman, a lo que es el juicio en contra del actual ministro iraní, de defensa, que fue una de las personas que estuvo involucrada en el atentado de la AMIA. Y por el otro lado está lo que te comento, de que los palestinos, ellos apoyan que los palestinos tengan un Estado basado en el hecho de que tienen que sentarse y llegar a un acuerdo con el Estado de Israel, que es lo que ahorita se está proponiendo. Aquí hay como una ambigüedad de un lado, ellos no lo ven como una ambigüedad. Es que uno tiene que ver las cosas desde otra perspectiva. Tú no tiene una cosa no tiene que ver con la otra. Una cosa es un atentado terrorista llevado a cabo por un país donde se utilizaron los medios diplomáticos para introducir explosivos y hacerlo volar. Y otra cosa es la creación de un Estado. Ahora, hay que tomar en cuenta una base que es muy difícil. La resolución de 1941, la 181, que es la que habla de la creación del Estado de Israel, habla también de la creación de un Estado árabe. ¿En 47? En 47. Sí. Y una zona internacional que comprendía Jerusalén, Belén y otros lugares santos. El hecho de que en ese momento el Congreso Judío, el grupo encabezado por David Ben-Gurión y miembros de su gabinete hayan aceptado, da pie a que en 1948 se haga la formación del Estado de Israel, basado en esa resolución. Misma resolución que también habla de la creación de un Estado árabe, que cuando empieza la guerra del 48, la parte correspondiente al Estado árabe es absorbida por Transjordania, que es Jordania y Egipto. Pero se habló en todo momento de eso, y basado en esa opción debía haber existido en su momento un Estado palestino, hoy se le dice palestino, pero un Estado árabe más, con X número de población judía, X número de población musulmana o árabe, igual que el Estado judío de Israel tendría que tener X número de población judía, población musulmana, y una zona internacional que, como dije, tenía sus lugares santos. Eso es lo que ellos ven, deberían de existir, y yo creo, como dicen las encuestas, el 70% de la población israelí te dice que debe de existir un Estado palestino. La pregunta es cómo, quién lo va a gobernar. Esas son otra serie de cuestionamientos de otra índole. El cómo manejarlo es mucho más complicado. Y el atentado de la AMIA es un atentado realizado por un grupo terrorista a una instalación de una comunidad que puede ser judía, musulmana, chiita, católica, cristiana, X, dentro de un país, un territorio soberano. Son dos cosas muy diferentes. Que nosotros lo veamos como lo mismo no es correcto. Como te lo comenté en algún momento, la política no la puedes, o no es correcto combinarla con la religión. O sea, es como si Dios no quisiera, ahorita explota una bomba aquí afuera. Nosotros somos ciudadanos mexicanos y el gobierno mexicano levantará hacia el gobierno del cual viniera, o hacia el grupo del cual viniera terrorista, levantará su protesta, pero no combines con la creación de otro Estado. Pues, no sé si te explico bien. Claro, claro. Si me debe explicar. Bueno, yo creo que ahí el punto que estaría uniendo a estos dos sería Israel, ¿no? Porque Israel no desea en este momento la creación de un Estado palestino, porque no está basado en negociaciones. Te repito, el 70% de la población israelí, si tú la encuestas hoy en día, está de acuerdo en la existencia de un Estado palestino.
¿Quién es el que va a gobernar? No, el 100, pero basado en negociaciones. Hay que negociar. Sí, pero hay que negociar antes. Exacto, pero lo que pasa, por ejemplo, en un país que no es Israel, que es Argentina, explotó la AMIA, que es la Asociación Mutual. Y también la embajada de Israel. Y la embajada. Ahí el gobierno argentino dice, momento, tú estás atentando en contra de mis ciudadanos. Claro. Son ciudadanos argentinos con una religión, que en este caso es la judía. Entonces, ese es un tema. El otro tema es la creación del Estado palestino. El cómo se va a crear, como dijo Timerman, es, señores, esos tienen que sentar en la mesa y negociar sus fronteras. Nosotros eso no lo vemos. Ajá. ¿Quién va a gobernar? Eso lo deciden ellos, no nosotros. Pero nosotros pensamos que tiene que existir. Esa es la posición de Argentina. Entonces, yo no veo una incongruencia, sino pues, es muy congruente. Tú atacaste a mis ciudadanos, respóndeme por eso, y eso es independiente del otro. Claro. Ahora, toma en cuenta que una cosa es Palestina y otra cosa es Irán, Irak, Siria, Libia. Que ellos influyan, eso es otra historia, pero ellos manejan así su congruencia. Por ejemplo, Kazajistán, algunos de esos países abiertamente te dicen, mira, yo estoy a favor de este país, de Israel, basado en que hemos visto que este grupo no ha sabido manejarse de una manera correcta. Por ejemplo, con el ministro de Relaciones Exteriores nos comentó. ¿De quién? Creo que fue de Uzbekistán, no recuerdo bien. Nos comentó, gran parte es que están distrayendo la atención del Medio Oriente, todo lo enfocan en lo que pasa en Israel, para que no veamos lo que está pasando en los otros países y cómo líderes como Omar Gaddafi tienen fortunas de 110.000 millones de euros, cuando su gente se muere de hambre, o lo que pasa en los países árabes, que gastan fortunas en hoteles, en grandes edificaciones, y a sus trabajadores les pagan con centavos. Y el poder y el dinero están en un grupo muy pequeño y prefieren distraer la atención en esto del Estado palestino, y no lo tocaron en los años 60 cuando estaba en manos de Jordania y de Egipto, que pudieron tranquilamente entregarlo y abrir la zona internacional, y ahorita volvemos al chivo expiatorio. Eso es más que nada. El chivo expiatorio es Israel. Otros de los temas que, por ejemplo, la UNED, junto con otro grupo de organizaciones judías internacionales están tratando y están viendo, es la devolución de los bienes confiscados por algunos gobiernos durante la época del nazismo. Eso lo tratamos con el ministro diputado de Hungría, o lo tratamos también con el ministro de Polonia. Es una de las labores que estamos haciendo. Si alguna de las personas que escucha esta entrevista en algún momento quiere la devolución de los bienes que fueron de su familia, de algún pariente o de alguien, puede tranquilamente acercarse a nosotros, y a través de nuestra oficina podemos contactarlos con las personas que están a cargo de esto, ya que la UNED es una de las organizaciones judías que está atrás de esta tramitación de la devolución de los bienes. ¿Qué pasa con los bienes de los judíos de los países árabes? Eso es un poco más complicado. Eso, aquí hay una gran diferencia. Las partes se sientan y se ponen de acuerdo. Cuando no tienes trato con la otra parte, no hay por dónde. Yo te puedo decir que hay un abogado que fue presidente de la UNED Internacional, Richard Heiderman, que su esposa pertenece al board del Museo del Holocausto en Washington, que cree por algunos de esos bienes, que él en cierto momento te puede ayudar, pero eso es un trabajo que él puede ser independiente. Eso es parte. Dan, con qué personalidades te pudiste relacionar en este viaje? Bueno, más que relacionar, toma en cuenta que yo no llego y me siento como persona. Yo represento a una institución, y normalmente las juntas que tenemos o las entrevistas que tenemos con los miembros de los distintos gabinetes, con los distintos ministros, en algunas ocasiones presidentes, primeros ministros de algunos de los países,
no es de forma individual ni es una sola organización, sino es un grupo de organizaciones, es un conjunto, como te digo. Normalmente está con nosotros la ADL, la Anti-Defamation League, el Congreso Judío Latinoamericano, la Unión de las mayores organizaciones judías americanas, la AMNE-IBRIT, en algunas ocasiones la WISU, que la WISU es otra ONG acreditante de las Naciones Unidas, con ella el año pasado tuvimos aquí en México con eso la entrevista, las conferencias a favor del desarme, se hicieron en Relaciones Exteriores. La WISU y la AMNE-IBRIT tuvieron una mesa que hablaba sobre eso, ¿no? No es solo, son varias organizaciones. Te digo, a mí me tocaron 12 o 13 entrevistas: Hungría, Eslovaquia, Uzbekistán, Kazajistán, Argentina, Uruguay. Antes de esto, durante el Cabildo platicamos con el embajador acreditado ante las Naciones Unidas de Panamá y de El Salvador, al ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, con la embajadora de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas, con la secretaria de Estado Hillary Clinton. O sea, son varias las visitas y es constante. Se enfatiza un poco más a lo mejor en esta época que es la Asamblea General en las Naciones Unidas por el tema, pero año con año tenemos este tipo de entrevistas, de votaciones, la revisión de Durban, que casi nadie habló de ella ahorita, que se hizo el fue opacada. Fue opacada. Pero cada abril, más o menos coincide con la Marcha de la Vida, en el Palacio de las Naciones Unidas, en Ginebra, se junta el Alto Comisionado de las Naciones Unidas, que tiene su sede en Ginebra, y la AMNE-IBRIT está participando ahí, junto con la WISU, junto con la ADL, junto con las organizaciones que están atrás. O sea, no es... Personalmente, en algunas ocasiones me toca presidir a mí la mesa, en algunas otras ocasiones le toca a Avi Foxman, que es el director general de él, en algunas otras ocasiones al presidente del American Jewish Committee, en otras ocasiones al presidente del Congreso, dependiendo muchas veces de con quién te sientas, ¿no? En el caso de Timmerman, el encargado era Avi Foxman. Foxman fue la persona que ayudó al papá de Timmerman cuando fue expulsado de Argentina, le quitaron la nacionalidad, y él fue el que le ayudó en todo. Inclusive Timmerman está súper agradecido con él, y como te lo dije cuando me hablaste a larga distancia, te dije, a mí no me gustaría estar en el papel de él, siendo judío, debiéndole todo a esta persona, tener que votar, pero vuelvo a lo mismo, él tiene que abstraerse de su posición como miembro de la comunidad judía, y él representa a un país. Toma en cuenta que muchas de las decisiones que se llevan a cabo y que se toman a cabo en este tipo de cosas son cuestiones políticas. Tú imagínate, no es lo mismo tener en tu país 5.000 judíos que tener 500.000 judíos, o que tener 5 millones de musulmanes. O sea, tú tienes problemas internos. No es nada más quién es mi mejor cuate o qué es lo correcto. O sea, si tú tienes una población de 500.000 personas musulmanas y 5.000 judías, lo correcto muchas veces no es lo que políticamente te sea más conveniente. Entonces eso es lo que tienes que agarrar y hablar con esas personas. Toma en cuenta que en todo el mundo, que seremos 18 millones de judíos, y hay 1.000 millones de musulmanes. ¿Cuántos países? Israel es un país. ¿Cuántos países hay alrededor que son árabes, musulmanes? ¿Cuántos musulmanes tiene Argentina? No lo sé. Sé que hay alrededor de 300.000 judíos. Sé que es una comunidad muy activa y muy querida. Bueno, un ejemplo es que Timmerman es el ministro de Relaciones Exteriores. Pero también, ¿cuál es el intercambio que existe entre Argentina y el Cono Sur, y el intercambio que hay entre Argentina e Israel, y el petróleo de Argentina, de dónde viene? O sea, todos esos tipos de detalles influyen, y lo que cuando tú vas a cabildear tienes que ver es tratar de que lo correcto quede por encima de lo económico.
¿Tú cabildeas a favor de qué o qué? ¿Cuál es tu tema de cabildeo? Mira, yo represento una institución judía, Ajá. pro-israelí. Ajá. Mi cabildeo es a favor de Israel. ¿Y a favor de qué quiere el gobierno israelí? No. ¿En turno? ¿O? A favor, hay ciertas directrices ya marcadas. No puedes, esto no es como una veleta que vas de acuerdo a la marea. Hay ciertas directrices ya marcadas. Ajá. Tú cabildeas de acuerdo a lo que esas directrices van. Por ejemplo, en cierto momento la Bnei Brit internacional, a través de su vicepresidente ejecutivo, tuvo una confrontación por un tema con el primer ministro israelí. Entonces, tú cabildeas de acuerdo a las directrices que te han sido de marcadas, la organización. de la organización, así es. Y esta vez, ¿cuáles eran esas directrices? Mira, es muy claro que tiene que existir un Estado palestino, eso nadie lo ha puesto en duda. Eso. Lo importante era si eran 120 votos a favor, 100 o 140. Sabíamos que iba a haber una cantidad, o una o la otra. Lo importante de esto es el contenido de la resolución Que presentan los palestinos. que presenta la Asamblea. La Asamblea. Los palestinos presentan su solicitud al Consejo de Seguridad. El Consejo de Seguridad tiene que aprobarla, puede ser vetada o puede ser negada. Y pasa a la Asamblea General. En este caso, Estados Unidos se había prometido el veto. Lo prometió un poco tarde, pero lo prometió y ellos lo iban a hacer de manera unilateral. Entonces lo que buscas es que el acuerdo que vaya a salir salga de acuerdo a la mejor conveniencia, en este caso, del Estado de Israel. Esa es la parte por la que cabildeas. Perdón. Entonces, ahí es lo que buscas. Ya te entendí. ¿Y cómo te sentiste como judío estando ahí en la Asamblea General? Mira, yo sé que representas la Bnei Brit, pero... La Bnei Brit es una organización judía. Sí. Entonces, yo represento una organización, no una persona. Mis sentimientos muchas veces los tienes que agarrar y hacer a un lado. Muchas veces tienes que luchar por algo que a lo mejor no estás de corazón, pero tú estás comprometido con una ideología, con una organización, con un Estado, que no es lo mismo que con un gobierno, que no es lo mismo que con una persona. Entonces tratas de abstraerte de tus sentimientos. Lo que tú sientes cuando tú entras a cabildear o entras a platicar o te vas a una cena o te vas a un desayuno o te vas a una junta, cruzando la puerta tú dejas de ser tú representas a. Entonces mis sentimientos se quedan afuera de la puerta. Una pregunta, cuando ves que casi todo el mundo le dio la espalda a Israel, o sea, a lo mejor no estás de acuerdo, pero de alguna manera, bueno, cuando se para vas a hablar, todo el mundo está aplaudiendo, la gente está emocionada. Cuando hablan de Netanyahu, apenas si unos aplausos como tímidos. ¿Qué sentiste ahí? Mira, cuando Abbas habló, yo no estaba dentro de las Naciones Unidas, yo estaba precisamente en la Junta. Curioso, y cuando Netanyahu habló tampoco estaba en la Naciones Unidas, estaba en la otra Junta. ¿Qué sientes? Pues en algunos momentos sientes frustración, en otros momentos sientes orgullo. Cuando tú puedes escuchar que cierto país, en el peor de los casos, se va a abstener, y sabes que es... En el mejor. En el peor. En el peor.
y que sabes que eso es el resultado del trabajo en conjunto de varias organizaciones, de varias instituciones y de varias personas, porque hay personas que individualmente tienen un peso específico. Y sabes que tú contribuiste con un granito de arena, que tu tiempo estuvo más que bien empleado. La satisfacción es interesante, es algo un poco indescriptible, pero es interesante. Te sientes, dices, bien, hice mi trabajo, ¿ok? Mi trabajo es voluntario, yo no cobro, mis viajes los pago yo, mi hotel lo pago yo, mi comida la pago yo y hasta la comida que le tengo que invitar a la gente la pago yo. No hay, yo soy voluntario, no soy asalariado. Entonces te sientes bien. Tu recompensa viene cuando tú llegas a México y alguien como tú me pregunta, o cuando estoy en Estados Unidos y me hablas a preguntar, me habla Foro, me hablas tú, me habla y me preguntan, o cuando llegas a México y estás en el shul y llega la gente que sabe a qué fuiste y te dice, me tienes que contar qué pasó. Y cuando te dicen, oye, yo quiero trabajar contigo, ven, o sea, el trabajo es voluntario, hay mucho, somos pocos, es muy cansado, pero es muy satisfactorio. Hace un par de días recibí una llamada del presidente del Distrito 23, el señor Mizrahi. Me dice, Dan, gracias por lo que has hecho, sabemos que gracias al comentario que le hiciste a fulano de tal, influyó en tal cosa, o oye, gracias por haberle dicho esto en el tono que me lo dijiste, sin importarte quién fuera yo, porque gracias a lo que tú me dijiste, mi gente del gabinete pudo escuchar lo que yo no les pude decir, porque sentían que yo estaba comprometido por X o Y razón. La regañada que me dan después de como le hablo de un primer ministro, esa es otra historia, porque yo no soy muy político en muchas cosas, pero se siente bien, ¿no? O sea, el hecho de que saliendo de la junta con X persona me diga gracias, yo no sabía cómo hacer entender a mi jefe de gabinete esto, porque no creas que ellos están tan solos, tienen muchas presiones por todos lados. Aquí en México fue una lucha por varios lados, el Comité Central intervino aquí, fulano de tal intervino allá, perengano de tal habló con tal persona para tratar de llegar a cierto punto. Y muchas veces tú se te olvida lo político o tienes que dejar de ser político. El Talmud dice que tú tienes que tener en ciertos momentos la velocidad de tal animal, la vista de tal animal, la fuerza de tal animal. En ciertos momentos tienes que ser político, en ciertos momentos se te acaba la política y tienes que ser directo. Pero siempre tienes que ser educado. Por muy desesperado que estés, siempre tienes que ser educado. Pero tu mejor arma es la verdad. Y sí, si tú le hablas con la verdad a alguien y le dices, oiga, es que esto, esto y esto y esto y esto es así y esto es asado, y si va a gobernar fulano tal, nos va a pasar lo que pasó en Siria, lo que pasó en Libia, lo que pasó en Líbano, lo que pasó en Jordania, y les recuerdas un poquito, puedes hacer cambiar las cosas. Pero si tú dices mentiras, ya los vas a perder. Claro. Porque la mentira siempre va a salir a reducir tarde o temprano. Entonces, esa es la parte que tú te la ahorras para cuando sales otra vez del cuarto y vuelves a ser tú y dejas de ser el representante de. Ahora acuérdate que tú no entras solo, va a entrar muchísima más gente. Yo soy el más pequeño de todos los que entran. Normalmente la gente con la que entro tiene 60 años, 70 años, 65 años. Yo tengo 39. Entonces, yo entro muchas veces, me callo y oigo. Muchas veces aporto. Ahora, no puedes entrar sin estar preparado. Tú tienes que entrar sabiendo con quién vas a hablar, qué antecedentes tiene, qué ha hecho y de qué parte viene, qué información tiene, si ha estado en el lugar o no ha estado en el lugar, si conoce o no conoce. Lugar, Israel, Medio Oriente. Medio Oriente, Líbano, Siria, lo que tú quieras, qué tendencia política tiene. Entonces, no es entrar por entrar, ni aunque no vayas a abrir la boca, tienes que saber. Nos pasó con
ciertas delegaciones que en la mesa caben 10 personas y hay 30. Entonces los otros 20 están atrás, pero no están atrás nada más para llenar el asiento y calentar. Estás prestando atención, tomando notas. En cierto momento te le acercas al jefe de la delegación o se te acerca la persona que te está cauchando y te dice, haz este comentario, di esto, estuvo con fulano tal y le dijo tal, o mencionó tal cosa y corrige o no corrige. No es nada más sentarte a platicar. Hay que saber también leer un poco entre líneas, el tono, la voz, lo que dice, te da a entender. Eso es importante. ¿Cuáles son los tres argumentos principales que tú darías para decir no a la conformación de un Estado palestino sin antes negociaciones? Mira, antes de que exista un Estado palestino tiene que haber conversaciones. ¿Por qué? Porque voy a vivir con ellos. Yo no. Van a vivir con ellos. Y yo no me voy... O sea, es como si tú vivieras en una colonia y vas a llegar y no sabes quiénes son tus vecinos. Tú te cambiarías a una colonia, a un edificio sin saber quién vive arriba y quién vive abajo. No. ¿Quién es tu vecino de enfrente? Bueno, llevamos tratando de conocer a nuestros vecinos muchos años, pero no sabemos quién es el que habla. Sabemos qué es lo que quiere. Si sabemos qué es lo que quiere, no le vas a dejar que entre a tu vecino si él te quiere tirar al mar. Entonces, y si no me vas a reconocer como tu vecino. Entonces, antes de que seas mi vecino y yo te apruebe, pues siéntate conmigo y vamos a poner de acuerdo, que no nos vamos a llevar, no nos vamos a llevar, pero déjame levantar mi muro, ¿no? Para protegerme. Reconóceme que existo, porque si no me reconozco que existo, entonces, ¿para qué quieres estar conmigo? Reconóceme mis derechos, para que yo te pueda reconocer los tuyos. Reconoce mi existencia para que yo reconozca tu existencia. Reconoce que vamos a vivir muchos años juntos, para que yo esté de acuerdo en vivir muchos años juntos. Y para que haya una paz. Orla Miller dijo, ¿no?, que el día que va a haber paz el día que ellos nos quieran más a sus hijos de lo que nos odian a nosotros. Yo creo que ya empezaron a cambiar. En algún momento, mientras se está platicando con todas estas personalidades, en alguna otra de las citas se le van a reducir sus argumentos. Se le va a reducir algo muy importante. Ustedes pueden tratar todo lo que quieran en la ONU, pero al final del día, el que toca la puerta del lado soy yo. El que construye el muro soy yo. No yo, país Israel. Lo dijo en aquel momento uno de los embajadores de Israel. Él representa al Estado, por eso dijo soy yo. Y el día de mañana, el primero que te puede ayudar soy yo. Entonces, para que yo pueda hacer eso, tú tienes que reconocer que al lado hay un pedazo de tierra. No existe la nada. Entonces, ese es un argumento. Al final del día, si no se sientan las dos partes, todo lo que decidan no sirve. Se tienen que sentar, platicarlo y estar de acuerdo en lo que van a hacer. ¿Cómo lo van a hacer? Se tienen que poner de acuerdo ellos. Si no se ponen de acuerdo ellos, se pueden tomar todas las decisiones que quieran en todos los lugares internacionales. No van a servir de nada. Los dos se sientan y lo hacen. Si no, no sirve. Es como si tú te enojas con tu esposo. Es un matrimonio, viven juntos, te peleas con tu marido. Puede venir tu hijo y cabelear lo que quieras, y puede venir tu otra hija y venir y cabelear lo que... Al final, la cama la comparten ustedes dos. Y si no se pusieron de acuerdo, tú vas a dormir de un lado y él va a dormir del otro lado. El desayuno, pues no hay desayuno. ¿Y el cheque del mes? Tampoco. No.
Entonces, si ustedes dos no están de acuerdo, ¿de qué te sirve que venga todo el mundo y que te llamen el juez y que te llame el rabino y que te llame el Hazán y que te llame... ¿De qué sirve? De nada. Si no se ponen de acuerdo no hay paz. No sirve de nada. Es un matrimonio y es por muchos años. Es lo mismo. ¿Cuántos años vamos a estar juntos? Espero que toda la eternidad. Pongámonos de acuerdo. Lo mismo. Se tendrían que poner los israelíes, los palestinos, los egipcios, los sirios, los jordanos, los libaneses se tienen que poner de acuerdo. Pueden tratar todo lo que quieran. Si no se sientan las partes, no sirve. Oye, Dan, hablando de un poco el caso de México, últimamente un diputado del PT, Porfirio Muñoz Ledo, ha estado tratando de influir de una manera muy insistente sobre el Ejecutivo desde la Cámara de Diputados. Conozco muy bien el caso. Como te comenté en un principio, hubo un problema hace algún tiempo con el Comité Central y la UNEVIT, donde fuimos obligados a firmar un acuerdo. Entonces prefiero el tema no tocarlo, basado en lo mismo, porque fui obligado a firmar un acuerdo y hemos tenido muchos problemas. Entonces, el Comité Central que arregle esos problemas. Ustedes no se meten. Nosotros tratamos de no involucrarnos en asuntos que otra instancia puede desarrollar en México. No quiero problemas con una institución. No. Allá. Otra cosa, ¿cuáles son tus conclusiones después de que ya llegaste de la asamblea? Mira, yo regresé el domingo de la semana antepasada. Lamentablemente perdí la junta con el ministro de Relaciones Exteriores de Rusia, que era muy interesante porque aparte es amigo mío. ¿Es amigo tuyo? Es amigo mío y... ¿Cuál es su posición? ¿Su posición? De Rusia, sí. Bueno, sabemos cuál es, pero... La posición de Rusia, mira, la posición de Rusia no siempre es de Rusia, es de la gente que dirige Rusia. Hay mucho más involucrado y hay mucha historia atrás. Pero todos los participantes más importantes en el Consejo de Seguridad te dicen lo mismo. Tienen que sentarse las dos partes a hablar. Y así es. Pero lo que sí te puedo decir es que mi conclusión es esa. El mundo está cambiando. Los países se están dando cuenta que el mundo está cambiando. A últimas fechas han caído varios gobiernos, que no ha sido lo mejor en cierto momento para Israel. El caso de Egipto, el caso o sea, es puerta con puerta. El problema palestino también lo tiene los egipcios, y es un tema que no se ha tocado. A ti te mencionaron mucho que Israel cerró sus fronteras, pero no te dijeron que Egipto también las tiene cerradas. Sí te dijeron que hubo problemas, que el oleoducto, que el gasoducto, pero Israel está viendo que se está quemando el vecindario y no se está quemando Israel. Pero hay problemas ahí. Entonces, ¿cuál es la posición? La gente no ha analizado eso. Hubo un momento en una de las juntas que dijeron a uno de los ministros: perdón, usted ya olvidó cuando mataron a uno de los jueces en Jordania y jugaron con su cabeza fútbol en el barrio donde él vivía. Usted ya olvidó la frase de una Jordania Palestina, Palestina es Jordania. Entonces, ese tipo de detalles se les olvida. Cuando se los recuerdas, empiezan a tomar otra posición y se acuerdan. Porque ves a un señor Abbas vestido con un traje bonito, está leyendo una declaración, y se te olvida que del otro lado, en Ramallah, están tirando zapatos cuando sale Netanyahu en la pantalla sobre Netanyahu, ¿no? Se te olvida qué tipo de sociedad. Mira, yo te puedo decir que gran parte
un gran porcentaje de los palestinos, mentira, un gran porcentaje de los ciudadanos israelíes de religión musulmana, les preguntas si se irían a vivir a una Palestina y te dirían que no. Ellos están muy contentos siendo israelíes. Son israelíes, no son palestinos. Hay algunos que serían pro-israelíes, pero muy pocos serían pro-palestinos. Hay mucho de lo que a mí me tocó ver en Herzliya al jefe de meseros, que era árabe. Como yo hablo árabe porque soy de Líbano, entonces estaba platicando con él y yo le estaba diciendo, estábamos platicando la situación y él me dijo, pero eso es terrible, quieren que nos vayamos a vivir del lado palestino. Yo no quiero, yo soy árabe de aquí, aquí es mi casa. O sea, no quieren, de verdad no quieren. Así es, pero vuelvo a lo que te comenté, lo que en algunas ocasiones salió. Son intereses creados para distraer la atención del Medio Oriente hacia otro punto distante. O sea, tener una democracia en medio de pseudo democracias o de imperios, reinados, no es sano para muchos. 110 mil millones de euros es una buena cantidad, ¿no? No sé cuántos líderes tengan eso. Pero según tú, ¿qué viene para Israel? Hijo, no sé, todavía no tengo bola de cristal. Pero ¿qué viene? No lo sé. Es como hay quienes dicen que en el 2012 se acaba el mundo, ¿verdad? Yo no sé. Yo lo que te puedo decir es que mañana sale el sol. ¿Cuánto apuestas que mañana sale el sol? Eso sí estoy seguro. Y si no, mañana, pasado mañana. Si Netanyahu es el primer ministro, si Tzipi Livni va a ser la primera ministra, si Ehud Barak va a ser, no lo sé. Lo que sí sé es que hay un Estado de Israel. Y que si quieren que exista un Estado palestino, el gobierno se tendrá que sentar con los representantes de los que quieren su Estado. Y tendrán que llegar a acuerdos. Que los acuerdos a los que lleguemos, y hablo llegamos porque como judío mexicano también, parte de mi corazón como el de todo el mundo que está allá, pero soy mexicano. Los israelíes sí van a respetar sus acuerdos. No sé si los de la OLP, los de Al-Fatah, los de Al-Aqsa, los de Septiembre Negro, los de Al-Qaeda, ¿lo van a hacer? No lo sé. Pero tengo muy presente lo que en algún momento dijo un candidato a primer ministro, que luego fuese primer ministro, presidente de un país, en algún momento dijo: yo como candidato les prometo lo que quiera. El día que yo me siento en la silla de presidente o de primer ministro, mucho de lo que les prometí no va a ser, porque mi gobierno ya tomó el gobierno ya tomó ciertos acuerdos y hay que respetarlos. Eso es lo que falta del otro lado, tomar acuerdos y respetarlos. Acuérdate que en las negociaciones hace algunos años se les daba el 96% de todo lo que querían, incluyendo, platiquemos de Israel más adelante. Platiquemos de Israel más adelante. Y no lo aceptaron, porque si lo aceptaba Arafat lo mataban. En el 72 dijo: de este lado está el fusil y de este lado la rama de olivo, no dejen caer la rama de olivo. Cayó el Shah, lo recibe el Ayatollah Khomeini con todos los honores de un primer ministro. Y él dice: este es el primer paso para que lleguemos al califato de Al-Ándalus. Bueno, no llegó a las Naciones Unidas y dijo una cosa, y luego fue otra cosa, y luego le dieron el premio Nobel de la Paz. No lo sé.
Lo único que sí sé es que mañana sale el sol. Esté yo o no esté yo. Oye, muchas gracias. Gracias a ti. ¿Cuál es su labor en la Asamblea General de la Bnei Brit? Yo creo que sí dijiste que era una ONG. Es una ONG. Pero se apagó un minuto, ¿no? Si quieres, chécalo. Si te hace falta, yo tengo la oficina aquí a 3 calles. Ah, perfecto. O sea, ¿acaso voy contigo yo? Sí.